Camino al cero daño. Camino al cero daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Siempre es un gusto estar con cada persona que se conecta a esta hora y camina junto a ASONAP hacia el cero daño. Y nos acompaña todos los miércoles a las 6 p.m. Soy Viviana Saumet, soy médico laboral, hago parte de ASONAP y estaré acompañándolos con ustedes con este espacio institucional y les estaremos hablando de artrosis, de dolor en este entorno laboral y cómo aprender a vivir con esta patología y continuar con nuestras vidas. Estoy muy feliz porque hoy tengo un invitado que no solo es un gran médico, un gran ser humano, sino también un gran maestro, porque tuve el honor de ser su alumna y sé la calidad de ser humano y de profesional que es. Es el doctor Carlos Vinicio Caballero, es médico reumatólogo de la Universidad de Barranquilla, docente de la Universidad del Norte, también lo ha sido de la Universidad Libre. Ha sido el presidente de la Liga Panamericana de la Asociación de Reumatología y ha organizado diferentes actividades académicas a lo largo de su carrera como profesional. Y es un referente en la costa Caribe de una profesión llamada medicina y de la especialidad de reumatología. Hoy vamos a hablar de artrosis y quiero iniciar saludándote. Tengo mucho tiempo que no nos vemos, pero bueno, qué bueno es estos espacios y que toda esta era digital nos unen en una sola misión, llevar ese conocimiento médico a las poblaciones y a las personas que quizás no tienen acceso a, a una consulta contigo o que no tienen acceso incluso a la salud. Buenas tardes, gracias Viviana por esa introducción. De verdad que también para mí es un gusto enorme estar en su programa y que tú lo dirijas, sea la coordinadora, también me da mucho orgullo como profesor que fui, ver que mis estudiantes salen adelante y brillan por todas las regiones del Colombia y por fuera del país. Así que un gran honor estar con ustedes aquí. Gracias por la invitación. Bueno, no siendo más, empezamos a hablar de nuestro tema. Y el tema es la artrosis. Vamos a hablar de una enfermedad que cada día toma más y más y más personas y que a medida que que las personas van creciendo, se van más enfrentando a estos síntomas. La primera pregunta es esta: ¿qué siente una persona que tiene artrosis? Desde tu práctica clínica, ¿qué es lo que has podido ver? Bueno, tú mencionabas ahorita en la introducción que había muchas personas que no tenían como un acceso a poder consultar con el reumatólogo, algo muy cierto. Hace poco tuvimos en Barranquilla, en Colombia, el Congreso Panamericano de Reumatología y que por primera vez después de 47 años se hacía en Colombia ese congreso y Barranquilla tuvo el honor de ser la sede y ahí hicimos una actividad con la Secretaría de Salud que se llamó Reumatología a la Calle, donde fuimos con varios reumatólogos de los que asistieron, tanto nacionales como internacionales, a la red pública a ver pacientes que tenían dolor articular entre estos artrosis. Resulta que en la red pública de nuestro departamento no hay reumatólogos, en la red pública no hay reumatólogos. Entonces, es realmente muy importante llegar a estos espacios de la comunidad donde la gente pueda entender de qué se tratan estas patologías y de alguna forma lograr llegar con el reumatólogo. En el caso de la artrosis, muchas veces va a haber una persona que comienza a tener dificultades en la mañana, por ejemplo, al levantarse, que le da rigidez, que no se puede mover adecuadamente, que tal vez le estén doliendo las rodillas o le estén doliendo las caderas, que
que siente como si la máquina no se hubiera calentado, no hubiera comenzado el día, comienza lento para poder moverse y que va teniendo dolor. Algunos también pueden tener dolor en las manos y en las manos pueden formársele algunas especies de nódulos que llaman la atención y los alarman y los hacen consultar al médico porque piensan que o ven que se están deformando, como dicen los pacientes, cuando tienen estos síntomas. Entonces, estas personas, puede ser a cualquier edad, pero usualmente son personas mayores de 50 años en el caso de la artrosis que estamos hablando. Otra cosa que dicen, y esto tal vez para que no se me olvide, es que aquí en la costa utilizan mucho el término, dice doctor, estoy crocante. Sí, entonces como que le truena todo, le craquean las cosas y esa crepitación, que es como nosotros lo llamamos, es un síntoma que puede decir que estamos presentando artrosis. Ya que ya sabemos que si están crocantes es un signo de alarma, no es un signo de envejecimiento, porque muchas veces asocian estos síntomas a que ya cumpliste 40, 50, tienes que tener dolor y no es así. ¿Es así o no, doctor? No, no necesariamente uno tiene que vivir con ese dolor o con esa crocancia, hay que consultar. Sí, a mí me encantó que había enfocado el tema de dolor en el tratamiento de la artrosis, porque a veces se normaliza, como se dice hoy en día, el dolor, decir que todas las personas después de cierta edad deben tener dolor y no es así. Ahí hay que averiguar qué está pasando, cuál es la condición que está afectando el sistema musculoesquelético, qué está ocasionando el dolor, la rigidez o la limitación del movimiento. Y hay veces que muchas veces que con un tratamiento adecuado, pues esos síntomas ceden y el paciente mejora muchísimo en su calidad de vida. Bueno, esto es una enfermedad degenerativa y como para que la gente entienda, enfermedad degenerativa quiere decir que va disminuyendo pues esa calidad de vida o se va, digamos, incrementando esos síntomas, ¿cierto? O en algunos casos que no tiene una cura. ¿Qué nos podría hablar de eso con relación específicamente a la artrosis? En la artrosis, digamos, el problema fundamental está como en las almohadillas estas que recubren la articulación, lo que se llama el cartílago. Algunas personas también le dicen coloquialmente la chocosuela. En muchas partes, ese cartílago, esa almohadilla que está en la articulación es el que nos protege y nos permite saltar, brincar, caminar. Y eso se va desgastando con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de degenerativo, no, el contexto no es que nos estamos degenerando y dañando, sino que simplemente está ocurriendo un desgaste de estas almohadillas que es lo que provoca esa crepitación, esa crocantez que estábamos mencionando antes como síntomas principales junto con el dolor de la artrosis. Y bueno, ahora vamos a una pregunta. Usted ya nos había dicho que más o menos a los 50, pero en mi práctica médica he visto que cada vez este número va bajando en entornos laborales y la pregunta es, ¿a partir de qué edad se puede presentar la artrosis o una persona joven también puede tener esta patología? Hay personas jóvenes que pueden tener la patología. Digamos que aquí va a depender un poco del tipo de artrosis. Los que son por mucho sobreutilización de la articulación, que tienen que ver, por ejemplo, con el sobrepeso, las personas obesas, van a tener desgaste de las articulaciones de la rodilla, de la cadera principalmente. Las personas que hacen manualidades, que trabajan con las manos, que tienen que estar haciendo muchas actividades, utilizando los dedos de las manos, por ejemplo, pipeteando, por ejemplo, el computador, tecleando permanentemente, y son movimientos repetitivos que estás haciendo, eso va lesionando las almohadillas estas que estábamos mencionando, y no solo eso, sino que también los tendones, y a veces puede haber tendinitis, haber túnel del carpo y otras patologías asociadas al trabajo, y entonces es muy cierto lo que dices tú.
va a presentarse más temprano, sobre todo cuando es artrosis de las manos. Otro factor importante es la genética. Si en la familia hay varias personas que tienen artrosis, se les forman los nódulos, por ejemplo, en las manos, esos que forman nódulos en las manos tienen que ver el antecedente familiar. Si la abuelita tiene los nódulos estos de artrosis, pues muy probablemente ellos puedan presentar artrosis y esos usualmente se presentan antes de los 50 años. Entonces, yo te diría que esos factores, la obesidad, el sobrepeso, fundamental porque afecta la carga en las articulaciones, el envejecimiento, la edad, porque va desgastando la capacidad que tenemos de la almohadilla de resistir nuestro cuerpo y lo va desgastando. La parte genética hereditaria de los genes que tenemos que nos permiten desarrollar estas enfermedades y finalmente la ocupación que tenemos, que ocupaciones de alto impacto con las articulaciones, pues van a desgastarla más temprano y ahí vamos a meter a deportistas, ahí vamos a meter a ciertas ocupaciones. Por ejemplo, a mi consulta llega mucha gente que trabaja en el Cerrejón y empresas de este tipo que utilizan las máquinas estas que son vibradoras para perforar y eso hacen una vibración muy intensa sobre las articulaciones y con mucha frecuencia tienen dolor crónico y desgaste asociado de las articulaciones. Bueno, y está claro que realmente el entorno laboral impacta nuestra salud. ¿Cómo puede una persona frenar o cómo puede controlar esta patología cuando ya está presentando síntomas? Bueno, aquí nos vamos de nuevo a estos factores de riesgo. Eh, Hay las que están determinadas por la edad y por la genética, que casi que uno tendría que volver a nacer para poder controlarlas, para poder detenerlas. La primera parte, luego es cómo las controlamos. Sí, y están las que están asociadas con cosas que están empeorando el desgaste de las articulaciones. Por ejemplo, hoy en día el tema de la obesidad es importante. Incluso en la aproximación al tratamiento, ya no solo estamos empleando analgésicos, desinflamatorios, sino medidas para reducir efectivamente el peso. Incluso hay algunos estudios con cirugías bariátricas y otras cosas para los pacientes que tienen. Entonces, controlar eso va a ser importante y eso puede evitar de tener que avance la enfermedad. Y en los aspectos ocupacionales, con mucha frecuencia tenemos que recomendar cambios laborales de puestos, hacer la sugerencia, pues, para médicos como tú, que se les pueda hacer un cambio laboral, actividad física, etcétera, que va a ser de ayuda, de utilidad para las articulaciones. Ahora, me dio artrosis, tengo síntomas, tengo crepitación, que es la crocantez, tengo el dolor, tengo la rigidez. Y la tengo o en las rodillas, o en la cadera, o en las manos principalmente, aunque me puede dar en cualquier parte del cuerpo. Las terapias no farmacológicas son importantes, mantener actividad física, actividad que no sea de alto impacto. Sí, porque si haces cosas de mucho impacto sobre las articulaciones, por ejemplo, vas a saltar sobre las rodillas permanentemente y tienes desgaste de las rodillas, pues te vas a seguir desgastando. Si tienes dañadas las caderas y vas a alzar pesas en el gimnasio, te vas a desgastar todavía más las caderas. Entonces tienen que ser actividades que no sean de impacto, mantener buen peso, mantener también buen tono muscular, buena masa muscular va a ser importante, sí, va a ser importante hacer esto que te estoy comentando. No, la literatura habla de pues, algunos estudios que he tenido la oportunidad de leer con razón a artritis y artrosis. Estas terapias no farmacológicas son fundamentales en este tratamiento, pero es curioso porque son pilates, tai chi, de pronto algunas personas, por ahí el 80% de las personas, yo creo que en nuestro país, quizás no tiene acceso a estas, digamos, prácticas o técnicas, yoga, respiración, pilates, a ese tipo de población, esas personas que incluso no tienen acceso
a un gimnasio, aunque ya sabemos que esto, yo creo que los precios de los gimnasios han disminuido, creo que se popularizó tanto el tema de estos centros de bienestar, que ya no se llaman gimnasios, son centros de bienestar para las personas, que a esa persona que está en la casa, que tiene más de 50, de 60, que tejió, que hoy tiene esas manitos, ¿qué tipo de ejercicios puede practicar en su casa? ¿Qué tipo de actividad física podría practicar sin que le generara más dolor? ¿O cuál es tu recomendación? Sí, eso que dices tú es cierto. Realmente no tendrías, no es necesario ir a un gimnasio para hacer las cosas que tienes que hacer para mantener, digamos, el cuerpo saludable. Hoy en día, con que tú hagas 30 minutos diarios de una caminata, por ejemplo, vas a tener actividad cardiovascular suficiente que te va a proteger de la presión, de otras cosas, y te va a mantener, ayudar a mantener, si quieres, peso. Si haces un poquito de estos ejercicios de no alto impacto, por ejemplo, mover todas articulaciones al levantarse en la mañana, subir los brazos, ponerlos al lado, abrir las manos, cerrarlas, sí, subir un pie, subir el otro pie, y tú haces una rutina de 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche, esas son actividades que puedes hacer en la casa al despertarte y antes de acostarte. Y hoy en día puedes buscar en YouTube muchas de esas rutinas de ejercicios sencillos y es simplemente ponerla como una más dentro de lo que tú haces normalmente. Entonces ahí va a ser importante esa parte del tratamiento. Ahora, esto que hablas del tai chi, que hablas del yoga y todo, es porque muchos pacientes tienen asociado dolor cuando tienen artrosis y aquí va a ser fundamental saber la causa del dolor en ese paciente con artrosis. Por ejemplo, un caso muy frecuente, llega el abuelito, tiene un dolor en las rodillas, ¿verdad? Está la rodilla que le molesta muchísimo, prácticamente no puede caminar, es una persona de edad, y cuando tú lo examinas, encuentras que tiene líquido en la articulación, que está abombado, que está doloroso, limitado. Si usted no saca el líquido de la articulación, no le hace un procedimiento que se llama artrocentesis, extraer el líquido de esa articulación, no se va a mejorar porque eso da un dolor muy intenso. La otra cosa frecuente a veces pasa que en una de las bolsitas, las rodillas tienen estos amortiguadores y tienen unas bolsas, se llaman las bursas, y son como 18 que hay en las rodillas. Se inflama. Hay una que se llama, por ejemplo, la pata de ganso, que es en la región medial de la rodilla. Con frecuencia, la persona que tiene pata de ganso se va a levantar y le da un dolor intenso. Camina un rato y después de caminar le da un dolor intenso y es sobre la parte interna de la rodilla. Cuando uno le toca, está muy doloroso y ese paciente, por ejemplo, a veces llega que han tomado un desinflamatorio, otro desinflamatorio, han ido con un doctor con lo otro y lo que tiene es una bursitis de la pata de ganso. Se hace una infiltración y la persona mejora con eso. Entonces es importante saber la causa del dolor en ese paciente que tiene artrosis, porque no todas las veces es la misma situación. Por ejemplo, una señora, digamos como tú, que le están molestando las manos y que empieza a notar que le están apareciendo nodulitos en las interfalángeas distales. Digamos que esa persona le preguntas tú y tiene, no, mi abuelita tenía de estos nodulitos. Entonces, ella puede que no tenga dolor, sino que siente que se está freando y que se está desgastando porque aparecen esos nódulos ahí. Y entonces, pues, pongamos, le pueden servir las terapias, hacer terapias con guantes de parafina, calor local, etcétera, le puede ayudar. Y luego viene la parte farmacológica, donde hay unos medicamentos que podrían ayudar a contener la evolución de la artrosis. Bueno, fabuloso, ya hablamos un poquito del tratamiento, pero quiero hacer esta pregunta muy puntual. Normalmente cuando las personas reciben un diagnóstico, inmediatamente es quietud, reposo, no me puedo mover, es que no puedo hacer esto, no puedo
realizar estas actividades que yo realizaba antes. Mi vida cambió. Mi pregunta es, hoy por hoy, cuando hay un diagnóstico de artrosis, ¿tenemos tenemos claridad en si esa persona va a realizar actividad física, lo requiere o definitivamente debe ser formulado por el médico, le debe decir, debe realizar actividad física, no debe realizar, o todos los pacientes que tienen artrosis le recomendamos moverse? La quietud no es una opción. Esa es la pregunta. Sí, es que buena pregunta. Yo pienso que la quietud no es una opción. Yo pienso que la quietud no es una opción. Eh, por supuesto, va a depender del paciente, pero todos podemos hacer algún tipo de movimiento. Si la articulación no se mueve, se atrofia. Entonces aquí el secreto es recomendar el ejercicio apropiado para ese paciente. Por supuesto, si tiene las rodillas hinchadas, si tiene las rodillas supremamente desgastado, que está prácticamente que entra al consultorio que no puede caminar y le vas a decir que tiene que caminar, pues no se puede, no lo va a hacer. Pero una vez identificado la causa del dolor que tiene, corregidos algunos de los problemas que estuvimos hablando ahorita en el diagnóstico diferencial, se pueden poner algunas soluciones. Por ejemplo, en las rodillas a veces utilizar rodilleras es importante porque eso fija los ligamentos que sostienen la rodilla y eso disminuye mucho el dolor. Por ejemplo, a veces recomendar un bastón de apoyo, aunque la gente se niega, llega cierto momento en que requiere el bastón de apoyo y eso le puede ayudar a descargar, digamos, el peso sobre la articulación que está afectada y le permite hacer otras cosas. Un caminador, las terapias también pueden ayudar muchísimo. Entonces, esa parte tenemos que verla bien y, por supuesto, apoyarnos porque esto, Viviana, es multidisciplinario. O sea, necesitamos la colaboración de fisioterapia, una oportuna intervención de rehabilitador, de rehabilitación, de fisiatría también. A veces hablar con el ortopedista cuando hay cosas que se pueden resolver quirúrgicamente, si en alguno de los estudios que hacemos salen que, por ejemplo, tiene destrozados los meniscos y algunas cosas que deben corregirse con cirugía y no es con un tratamiento médico. También a veces el psicólogo que nos va a apoyar con esto y tu campo, la parte de laboral para entender cómo podemos darle un lugar de trabajo o alguna actividad que pueda ayudar a este paciente. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta y eso debe gastarse un tiempo importante de la consulta. Como te decía al principio, si creemos que lo vamos a solucionar únicamente con medicamentos, no va a ser posible tratar bien la artrosis. Así es, totalmente. El manejo multidisciplinario es el gol estándar en cualquier patología. Sin duda alguna, una golondrina no hace verano, decía mi mamá, y es cierto. Los médicos solos no podemos, tenemos que estar acompañados de un equipo para poder sacar adelante los pacientes y tener, ojalá, esa interoperabilidad que se esperaba antes, pues, de la historia clínica, pero por lo menos sí comunicarnos y que nos apoyemos, porque desde el ámbito laboral lo he visto mucho, el impacto psíquico al momento de recibir este diagnóstico, el impacto a nivel laboral es impresionante. Por último, para cerrar, darte las gracias por estar aquí, por brindarnos de tu conocimiento, dar ese conocimiento a las poblaciones que se conectan a esta hora. Y quiero terminar con esta pregunta, es que, que les digas a esas personas que hoy están sufriendo de esta enfermedad, unas recomendaciones corticas muy puntuales con relación a su vida, con relación a su impacto, porque esto es un impacto, tiene un impacto psíquico, porque la persona se siente disminuida. ¿Cuáles son esas recomendaciones básicas, puntuales, que tú les das a estas personas que la padecen? Eh, Enfocar estas recomendaciones en esa persona que está todavía trabajando, que es funcional, y en esas personas
que si bien es cierto, ya salieron del ámbito laboral, hoy igual quieren disfrutar su vida, disfrutar sus nietos, disfrutar de esa longevidad de una manera y de una calidad de vida óptima, ¿cierto? Quiero que nos des esas 3, 4, 5 recomendaciones muy puntuales y bueno, darte las gracias por estar acá. Sí, Viviana, yo creo que es fundamental tener un diagnóstico adecuado. Un diagnóstico adecuado es fundamental. No alcanza el día para decirte la cantidad de diagnósticos no adecuados, erróneos, que llegan a la consulta y que uno tiene que precisar con educación. Saber, por ejemplo, a veces la gente no sabe que hay más de 100 tipos de artritis. Entonces, y la artrosis es una de esos 100 tipos de artritis. Entonces, tener claridad sobre el diagnóstico, porque eso es lo que va a definir el plan de tratamiento que vamos a hacer. Luego, una excelente valoración por un médico que conozca de la artrosis, porque muchas veces en las GPS el médico general a veces se limita a decir, tiene artrosis y ya, eso es de la edad y aguánteselo y el tratamiento acetaminofén. Entonces, la historia clínica tiene que estar bien evaluada para conocer todos estos aspectos que hemos estado conversando hoy tan amenamente, que debe tenerlo uno en cuanto en la consulta. Bien, entonces hacemos el diagnóstico diferencial, establecer qué es lo que tiene ese paciente en particular y qué es lo que le está limitando su calidad de vida, tener en cuenta que el tratamiento debe estar orientado a mejorar la calidad de vida y debe estar orientado a resolver los problemas que sean de resolución, que se puedan resolver, como decía ahorita, si tiene una bursitis, si tiene líquido en la articulación, etcétera. Y lo que no se puede resolver porque ya es parte de la forma de ser de la enfermedad, pues darle los tratamientos que son. Establecer un tratamiento, te diría como tercera cosa, después de haber hecho el diagnóstico y un diagnóstico diferencial, un tratamiento que tenga en cuenta los tratamientos no farmacológicos. Por ejemplo, si la persona está con sobrepeso, hacer lo posible porque se ponga en un plan para bajar de peso. Y te quiero decir que en el American College of Rheumatology, el congreso de reumatología más importante que está en este momento, de los principales estudios del año pasado, 3 fueron sobre artrosis. 3 fueron sobre artrosis. Uno sobre un ácido graso poliinsaturado de estos que se toman, que se llama krill, que es especial. El estudio salió negativo en ese ácido poliinsaturado, pero hay cosas de dieta que podrían servir para la gente. Le gusta tomar gelatina, le gusta tomar cartílagos que sacan de ciertas cosas, tiburones y cosas de este tipo que dicen, pero bueno, para poderse sanar una artrosis con esos tiburones tienes que comerte un tiburón cada 8 horas. Sí. Entonces, yo siempre digo, vea, esto es suplemento, no tratamiento. Suplemento, no tratamiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas terapias no farmacológicas y por último, tenemos que ver en ese paciente cuál terapia farmacológica puede ser la más adecuada para él. Hay gente que solo va a necesitar medicamentos para el dolor, pero hay algunos medicamentos que pueden ayudar a disminuir el avance de la enfermedad. Por ejemplo, nosotros hacemos en nuestro centro un procedimiento que se llama viscosuplementación, que es colocar ácido hialurónico dentro de la articulación que está desgastándose. Ese ácido hialurónico disminuye el dolor, mejora la movilidad y evita que se progrese el desgaste de la articulación, y los pacientes pues mejoran bastante cuando se aplican eso. Pero como te digo, hay que individualizar cada caso. Perfecto. Muchas gracias de verdad. Ha sido muy valioso este espacio y sobre todo derribar estos mitos, ¿cierto? Porque algunos pacientes eh, tienen estos
estas medidas suplementarias y que a veces son moda, cartílago de tiburón, gelatina, y creen que ese es el tratamiento. Es importante consultar, es importante asistir al reumatólogo, es importante que sepan que un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado les va a permitir continuar con su vida funcional y que un diagnóstico de estos no es el final, sino de un nuevo comienzo. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Alguien preguntó ahí sobre la reuma y siempre me gusta contar la anécdota por qué nos llamamos reumatólogos para terminar. Porque reuma en griego es líquido. Entonces el reumatólogo es el que estudia los líquidos. Y antes, y lo hacemos todavía, sacamos líquido de la articulación para ver el tipo de artritis que tiene la persona. Entonces, una artritis, si se diagnostica a tiempo, oportunamente, y se hace un tratamiento temprano, cambia totalmente el curso, sabiendo qué tipo de artritis tienes y qué es lo que puedes esperar del tratamiento en las manos adecuadas. Ok, sí, aquí. No sé si tienen más preguntas el público, porque nosotros no alcanzamos a ver las preguntas. Bueno, entonces nos despedimos. Gracias por conectarse, por estar acá presentes, como siempre, a las 6 p.m. Gracias a nuestro invitado y gracias a ustedes que lo hacen posible. Espero que les haya gustado este espacio informativo. Vamos a recordar sus redes sociales, doctor, que es bastante activo. Él aquí donde lo ven tiene un PhD en comunicación. Es súper activo en redes sociales, está en Twitter, bueno, ya no es Twitter, ahora es X, está también en Instagram, en Facebook y tiene un sinnúmero es pionero en esto, desde hace mucho tiempo él está ahí brindando información importante y estando presente en, en el cibermundo, como le digo yo, en este mundo que ya si no estás en las redes sociales no existes. Es una realidad y tenemos que nosotros aprender a comunicar porque es una gran responsabilidad. Hay muchos influencers, muchas personas que dan información que no tiene validez científica y estos espacios hacen que de verdad que impactemos a la sociedad. Muchas gracias, Doc. Recuérdeme nuestras redes sociales, sus redes sociales, por favor. Dale, gracias, Viviana. Arroba Carbica Reumatólogo, Carbica de Carlos Vinicio Caballero, Carbica Reumatólogo en Instagram. Ahí me puede conseguir y en X soy arroba Carbica y Carlos Vinicio Caballero me buscas en internet, en Google y te aparecen un poco de referencias ahí, porque sí, creemos que es muy importante difundir la ciencia, hacerla accesible a todo el mundo. Así que te felicito mucho por tu programa, porque esta es una de las maneras más importantes para llegar a poblaciones donde quizás no podríamos llegar nunca. Así que muy, como te digo, muy honrado de estar en él y quedo a la orden cuando sea necesario. Muchas gracias y les recuerdo las redes sociales de Asonap y las redes sociales de MedConsultores y mis redes sociales @doctora Viviana Saumet. Que tengan feliz noche, feliz día y feliz fin de semana. Ya estamos en el ombligo de la semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego, nos vemos.